Bienvenidas a nuestro club de lectura. Vamos a continuar con nuestro libro, Este dolor no es mío, y vamos con la segunda parte del capítulo 5. Ok. Y vamos a leer el caso de Tricia. Tricia no había tenido nunca una relación de pareja duradera. Lo más que le duraba una relación era 1 año o 2. Ahora se disponía a dejar a su pareja actual. Es frío e insensible y nunca está a mi lado cuando lo necesito, se quejaba Tricia. Y sin darse cuenta, ella hablaba de su madre del mismo modo. Permítame un momentito. Listo, les encargo sus micrófonos, ¿va? Bueno. Y sin darse cuenta de ello, hablaba de su madre del mismo modo. Es reservada y distante emocionalmente. Nunca pude recurrir a ella cuando necesitaba apoyo. Nunca me ha querido como yo necesito que me quisiera. Los fracasos de Tricia en sus relaciones de pareja se debían a su rechazo hacia su madre. Lo que quedaba por resolver con su madre volvía a surgir inconscientemente con sus parejas y deterioraba el vínculo que compartían y la intimidad que deseaban. Tricia no era capaz de recordar ningún hecho concreto que explicara por qué había rechazado a su madre. Pero en nuestro trabajo juntos me contó que su madre solía hablar a su vez de su madre, la abuela de Tricia, calificándola de egoísta y de distante emocionalmente. La historia era la siguiente. Cuando la abuela era todavía una niña pequeña, la habían enviado a vivir con su tía tras la muerte de su madre. En su nueva familia solía sentirse como una extraña y había guardado aquel resentimiento durante la mayor parte de su vida. Tricia llegó a entender por fin cuál era el origen de la falta de calor de su madre. Vio también por primera vez que ella misma se había limitado a repetir una pauta familiar de hijas que no recibían de sus madres lo que necesitaban. Esta pauta se había reproducido a lo largo de la historia familiar durante 3 generaciones como mínimo. Cuando Tricia hubo entendido mejor los hechos que estaban detrás del distanciamiento de su madre, sintió solidaridad hacia ella por primera vez en su vida, según dijo Tricia. Se reconcilió con ella y percibió inmediatamente los efectos de esa reconciliación. Qué relajo tengo aquí. Espérenme. Que el calor está de verdad insoportable en Ciudad de México. No sé cómo estén ustedes, no me imagino a Gaby en Cancún. De verdad, porque aquí ya los chilangos estamos muriendo. Ya no hallamos paz en nuestros corazones con este calor, ni en nuestros cuerpos. Yo tengo todas las ventanas abiertas, los ventiladores, y aún así está terrible. Bueno, entonces dice, cuando Tricia hubo entendido, ya sintió solidaridad, advirtió que estaba menos a la defensiva y que podía mantenerse abierta y presente hasta en los momentos difíciles en los que en otro tiempo se había sentido amenazada y se habría retraído y encerrado en sí misma.
Las proyecciones que antes estaban veladas habían quedado plenamente visibles. Si tus relaciones con tus padres son difíciles, no te preocupes, yo te enseñaré unas herramientas que podrán servirte para reparar esa conexión. Es importante que no esperes que tus padres sean distintos de lo que son. El cambio se producirá en ti. Puede que la dinámica de la relación siga siendo la misma, pero tu perspectiva será distinta. No es cuestión de que te arrojes temerariamente a la vía del tren. Más bien es una cuestión de que elijas el mejor camino para hacer el viaje. Punto 3. ¿Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Bueno, pero antes de pasar a este punto, es importante tomar en cuenta lo que nos dice el autor, que ya lo habíamos visto y ya lo habíamos dicho. No hay que esperar que nuestros papás cambien. El cambio se produce en uno, ¿no? Y esto lo vemos mucho también en el Ho'oponopono. Cuando yo empiezo a cambiar, eventualmente se empieza a transformar mi relación con los demás porque yo estoy cambiando. Ok, es como creo que una vez con ustedes le decía yo a Obed, ¿no? Que no había que esperar que su mamá cambiara como por arte de magia, aceptara las cosas, y eso que su mamá también está haciendo terapia. Pero ha ayudado mucho el que Obed haya operado ese cambio en él. Y así es como funciona, y ahorita nos lo está reforzando el autor. Entonces no hay que perder de vista esto, ¿vale? Bueno, dice, tercer punto, ¿has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. No todos los que sufren una ruptura temprana del vínculo terminan rechazando a su madre. Cuando se ha producido una interrupción durante este periodo, lo más probable es que sientas un cierto grado de ansiedad cuando intentas establecer un vínculo con la otra persona en una relación de pareja. Esta ansiedad podría traducirse en dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener este tipo de relaciones. También puede traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. Tu explicación a primera vista puede ser la de criar a un niño que requiere demasiado tiempo y energía, de que criar a un niño requiere demasiado tiempo y energía. Pero a un nivel más profundo puede que te sientas poco capacitado para dar a un niño lo que tú mismo no has tenido. También puede afectar tu conexión con tu madre una interrupción del vínculo madre-hijo que se produjo en generaciones anteriores. ¿Sufrió tu madre o tu abuelo una ruptura del vínculo con su madre? Los residuos de estos traumas tempranos se pueden vivir en las generaciones posteriores. Y no solo eso, a tu madre le resultaría difícil darte a ti lo que ella no pudo recibir a su vez de su madre. Si no te tratas con tus padres o si estos han fallecido, puede que no llegues a conocer nunca la respuesta a estas preguntas, sobre todo si la ruptura se produjo cuando eras muy pequeño. En general puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. El hipocampo es la parte del cerebro asociada a la formación, la organización y la conservación de los recuerdos. No desarrolla plenamente hasta los 2 años de edad sus conexiones con el córtex prefrontal, la parte del cerebro que nos sirve para interpretar nuestras experiencias. En consecuencia, el trauma de una separación temprana se guardaría de forma de fragmentos de sensaciones físicas, de imágenes y emociones, en vez de como unos recuerdos claros que podrían articularse en forma de historia. Sin la historia puede resultar difícil entender las emociones y las sensaciones. En ocasiones, las rupturas del vínculo no es física. Lo que sentimos algunas veces, más bien, es una ruptura de energía con nuestra madre. Aunque ella esté físicamente presente, emocionalmente puede estar distante o ser irregular. La presencia y la regularidad que establece una madre durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo psicológico del niño y para su bienestar emocional. El psicoanalista Hein Kohut dice que el brillo de los ojos de la madre
cuando ésta mira a su hijo pequeño es el vehículo por el que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. Algunas preguntas para buscar la interrupción de un vínculo. ¿Pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés? Tal. ¿Tuvieron dificultades tus padres en su relación de pareja durante el embarazo? ¿Naciste con un parto difícil? ¿Naciste prematuro? ¿Tu madre tuvo depresión postparto? ¿Te separaron de tu madre poco después de nacer? ¿Te dieron en adopción? ¿Tuviste un trauma o una separación de tu madre durante tus 3 primeros años de vida? ¿Estuvo tu madre ingresada en un hospital o lo estuviste tú y tuviste que estar separados? Puede ser que tuvieses que estar en una incubadora o que te operaran de amígdalas o de alguna otra cosa, o que tu madre tuviera que operarse o sufriera complicaciones en un embarazo, etcétera. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante los 3 primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? ¿Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos? ¿Un aborto, un hijo nacido muerto, una muerte posterior, una emergencia de salud? Ojo con esas preguntas, chicas, ¿eh? Son muy, muy relevantes. Imagínense, yo ahorita estaba no sintiéndome identificada con un vínculo con este punto 4 que dice 3, has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre. Y yo dije, no, yo me respondo, ¿no? Sola a mis preguntas. Y ya con la primera pregunta que está diciendo aquí, ¿pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión, estrés? Sí. Mi abuelo murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí de 4 meses. Entonces, fíjense, a veces no lo identificamos tan fácil. Estas preguntas son importantes, ¿vale? Bien, dice, si hemos sufrido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre, quizá tengamos que recopilar algunas, espérenme. Quizá tengamos que recopilar algunas pistas que se desprenden de la historia de nuestra madre, así como de la nuestra propia. Tenemos que volver la vista atrás y preguntarnos, ¿pasó a mi madre algo traumático que le afectó la capacidad de estar atenta conmigo? ¿Estaba presente o estaba preocupada por otras cosas? ¿Había alguna desconexión en el modo en que me tocaba, en que me miraba en el tono de su voz cuando me hablaba? ¿Tengo dificultades para estrechar vínculos en mis relaciones de pareja? ¿Me encierro, me retiro o me distancio para estar encerrado en mí mismo? Susan, madre de 2 hijos de 32 años de edad, temblaba solo de pensar en tener contacto físico estrecho con su madre. Que ella recordara, nunca le había gustado que la abrazara. Susan me reveló también que su marido y ella no tenían relaciones de afecto físico. Los abrazos te quitan energía, decía ella. Cuando Susan tenía 9 meses, había pasado 2 semanas solas en el hospital con pulmonía. Su madre se había quedado en casa para cuidar de los otros hermanos. Desde aquel momento, Susan había empezado a retraerse inconscientemente, a rechazar el afecto de su madre. Susan no hacía más que protegerse de la posibilidad de que volvieran a dejarla sola y hacerle daño. El simple hecho de identificar la raíz de su repulsión hacia su madre fue crucial. A partir de entonces, Susan pudo restaurar el vínculo que se había roto entre las dos. El niño que ha vivido la interrupción de un vínculo puede vacilar cuando ha llegado el momento de restablecer la conexión con la madre. El modo en que se restaura esta conexión puede establecer un modelo por el que se regirán la formación de vínculos y las separaciones en las relaciones de pareja futura. Si la madre y el hijo no restablecen su conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con una pareja en su vida posterior. Si el vínculo no se restablece, puede producirse una falta de cercanía inexplicable que oscurece las relaciones cotidianas. Según el psicólogo David Chamberlain, la intimidad y la amistad verdadera parecen inalcanzables. Cuando somos muy pequeños, vemos en nuestra madre a nuestro mundo.
Si se nos separa de ella, lo sentimos como una separación del mundo. Una separación temprana puede generar vivencias de vacío y de desencuentro, sentimientos de desesperación y de consuelo. La creencia de que hay algo muy malo en nosotros o en la vida en general. Como somos demasiado pequeños para procesar el trauma, tenemos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que perviven en nuestro interior, sin estar asociados al relato que las conecta con el pasado. Son estas experiencias las que nos infunden las muchas heridas, desilusiones y desencuentros que nos encontramos a lo largo de la vida. Los recuerdos negativos de la infancia. Muchos de nosotros no sabemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia y no somos capaces de recordar las cosas positivas que nos pasaron. Siendo niños pequeños vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. Sin embargo, los momentos de tranquilidad, los recuerdos de estar en brazos de nuestra madre, mientras ésta nos da de comer, nos limpia o nos mece para dormirnos, suelen estar bloqueados y no salen a la superficie. Parece más bien que solo somos capaces de evocar los recuerdos dolorosos de no haber obtenido lo que deseábamos, de no haber recibido el amor suficiente. Esto tiene sus motivos. Cuando de niños veíamos en peligro nuestra seguridad o nuestra integridad, nuestros cuerpos reaccionaban erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convirtieron después en nuestra reacción primaria y nos orientaban la atención hacia lo que era difícil o inquietante, en vez de ser conscientes de lo que era tranquilizador. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de un muro, cerca de nosotros, pero fuera de nuestro alcance. Como solo podemos residir a un lado del muro, nos llegamos a creer que no nos pasó nunca nada bueno. Es como si hubiésemos reescrito la historia conservando únicamente los recuerdos que confirman nuestra estructura primitiva defensiva. Unas defensas que nos han acompañado tanto tiempo que ya forman parte de nosotros. Bajo las barricadas inconscientes que hemos levantado yace el deseo profundo de que nos quieran nuestros padres. Pero muchos ya no somos capaces de acceder a estos sentimientos, pues si evocásemos los momentos de ternura y amor que pasamos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y en peligro de volver a hacernos daño. Por eso bloqueamos precisamente los mismos recuerdos que podrían aportarnos la curación. Los biólogos evolutivos confirman esta premisa. Explican que nuestras amígdalas cerebrales dedican unas 2/3 partes de sus neuronas a detectar amenazas. A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. Los científicos llaman a este mecanismo por defecto sesgo de negatividad, y es perfectamente lógico. Nuestra supervivencia misma depende de nuestra capacidad para detectar las posibles amenazas. Según ha dicho el neuropsicólogo Rick Hanson, la mente es adherente como el velcro para las experiencias negativas y resbaladiza como el teflón para las positivas. 4. Te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto de tus padres. Sucede a veces, aunque tenemos una relación fuerte y cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles como incapaces de explicar. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante de nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma tomados por nuestros. El caso de Todd. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser con 40 puntos. A partir de entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas prosiguieron. La pieza que faltaba del rompecabezas solo salió a relucir cuando el padre de Todd, Earl, me habló a su vez de su padre, al que aborrecía. Según me dijo, el abuelo de Todd había sido un hombre violento. No solo pegaba a sus hijos, sino que había matado a un hombre de una cuchillada en una reyerta de taberna.
No lo habían denunciado y el abuelo había podido seguir viviendo a sus anchas, pero no así sus descendientes. ¡Wow! Su nieto Todd había heredado sin saberlo unos sentimientos violentos que no eran suyos. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría quedado oculta si no hubiera sido porque el padre de Todd había investigado el pasado de la familia. En una sesión de trabajo, Earl me reveló que el padre de su padre también había matado a un hombre, válgame. Y en la generación anterior, a su bisabuelo y varios otros miembros de la familia los habían matado los sicarios de un terrateniente del pueblo vecino. Empezaba a apreciarse una pauta. Earl empezó a ver que su padre no había sido más que un engranaje más en la maquinaria de la violencia familiar. Con esta visión más amplia, Earl sintió solidaridad a su padre quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de la historia familiar. Earl volvió a su casa y contó lo que sabía Todd, que lo escuchó con atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar aquel relato, habría algo que quedaría en paz por fin, y resultó ser así. Earl me llamó 5 meses más tarde y me dijo que Todd ya no tomaba medicación y no tenía conductas violentas. Si te estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más probable es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcas la relación por ti mismo. Jesse y Gretchen, cuyos casos pudiste leer en las primeras páginas de este libro, también estaban identificados con miembros de sus sistemas familiares. Y lo mismo pasaba con Megan. El caso de Megan. Megan se casó con Dean a los 19 años, pensando que seguirían juntos toda la vida. Pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido que estaba sentado con ella en la mesa de la cocina y tuvo una sensación de insensibilidad. Había dejado de querer a Dean. Megan pidió el divorcio a las pocas semanas, pero comprendió que aquella pérdida de su amor hacia Dean parecía aberrante y buscó ayuda. Yo sospeché que había una historia familiar que a Megan se le escapaba y empezamos a investigar juntos. Fue una decisión afortunada. Aunque a Megan no había entendido la relación, esta era visible. Cuando la abuela de Megan tenía solo 25 años, su marido, el amor de su vida, que era pescador, había muerto ahogado en el mar. La abuela había criado sola a la madre de Megan y no se había vuelto a casar. La muerte repentina de su marido había sido la gran tragedia de la familia. Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que podía tener sobre ella. Cuando comprendió que estaba reviviendo la historia de su abuela, su soledad repentina, la pérdida profunda y la insensibilidad, Megan empezó a hacer gestos con la cara y con los ojos. La dejé el tiempo necesario para que asimilara la idea. Al cabo de un rato se puso a jadear. A los pocos minutos se le tranquilizó la respiración. Estaba ordenando las piezas del rompecabezas. Tengo una sensación extraña de esperanza, dijo. Tengo que decírselo a Dean. Me llamó días más tarde y me contó que algo estaba cambiando dentro de ella y estaba recuperando el amor hacia Dean. Esto es tan importante que merece la pena repetirlo. No todas las conductas que expresamos surgen en realidad de dentro de nosotros. Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron. Puede que no hagamos más que portal de los sentimientos de ellos o que compartirlos. A estos los llamamos sentimientos de identificación. ¿Te identificas con un miembro de tu sistema familiar? Preguntas. ¿Puedes estar sintiendo, comportándote o sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti? ¿Purgando sus culpas o portando su dolor? ¿Tienes síntomas, sentimientos o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera duelo por su pérdida? ¿Hizo a alguien algo por lo que lo rechazaran en la familia? ¿Hubo algún trauma en la familia, la muerte temprana de un padre, de un hijo, de un hermano, un abandono, asesinato, delito, suicidio, etcétera? ¿Un hecho tan terrible, doloroso, vergonzoso que no se hable de ello?
Es posible que estés conectando con ese hecho, haciendo una vida semejante a la de la persona que nadie habla, de la que nadie habla. Es posible que estés viviendo el trauma de ese familiar como si fuera tuyo. Uf, qué preguntas, mis Fénix. Algunas yo creo que no las vamos a poder contestar porque hay historias que no sabemos dentro del clan. Está interesante esto. Bueno, ¿cómo se ponen en marcha los 4 temas? Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. El hermano mayor de un niño de 2 años muere repentinamente y deja a sus padres sumidos en el duelo y a un niño demasiado pequeño para entender lo que ha pasado. Aunque imaginarnos todo esto es doloroso, el caso es que este hecho puede activar uno o varios de los 4 temas en el niño superviviente. Por ejemplo, el niño puede rechazar a uno de sus padres. El padre o la madre, hundidos en el duelo, pueden perder la voluntad de vivir. Es posible que el padre o madre intente mitigar su dolor en alcohol o empiece a pasar más tiempo fuera de casa. Puede suceder que al estar los dos juntos se les agrave el duelo y se les vuelve intolerable. Puede que se acusen uno a otro de alguna supuesta causa de la muerte del hijo o que se culpen mutuamente en secreto. Las acusaciones del tipo no lo llevaste a un buen médico o debiste vigilarlo mejor pueden estar latentes, pero es probable que no se lleguen a expresar abiertamente. En cualquier caso, el hijo superviviente sentiría la espiral de emociones de sus padres. La rabia, las acusaciones, los bloqueos pueden parecer que el mundo se ha hundido o que ha desaparecido de pronto. La reacción del niño puede ser distanciar o blindar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores con el fin de protegerse. A los 2 años de edad no entendería el alcance de la tragedia. La pérdida de la atención de sus padres le produciría confusión. Hasta puede parecerle que corre un peligro mortal. Más adelante puede que culpe a sus padres por el dolor o el distanciamiento que sintió sin tener en cuenta lo que había pasado ni cómo se sentirían ellos. Segundo supuesto, el niño puede sufrir la interrupción del vínculo con la madre. Es probable que a la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Desolada, desesperada, podría pasarse semanas o meses enteros hundida en su dolor, con lo que rompería el vínculo tierno y energético que mantiene con su hijo de 2 años. Un hecho como este perturbaría el vínculo que ha conocido el niño hasta entonces e interrumpiría el trascendental desarrollo neuronal que se está produciendo en su cuerpo y en su cerebro de 2 años. A esa edad el niño no entendería la importancia de la tragedia que ha desplazado la atención de su madre. Solo sentiría que la madre le había apagado de pronto la luz con la que lo tenía iluminado. Se dispararían en su cuerpo las sustancias químicas que sirven para ponerlo en estado de alerta y él quedaría en ese estado. Así puede llegar a desconfiar de la madre, a temer su inconstancia, a sospechar que ella puede volver a desaparecer en cualquier momento. 3. El niño puede fusionarse con el dolor de la madre o del padre. Cuando ha muerto el hijo mayor, el superviviente puede vivir como suyo el peso del dolor de su madre o de su padre. El efecto en cascada del duelo puede dejar a toda la familia en estado de rigidez. El niño, aspirando ciegamente a aliviar el dolor de sus padres, puede intentar cargar con la depresión de su madre o con el duelo de su padre, como si estuviera dotado de algún poder mágico que pudiera servirle para quitárselos de encima a ellos. Sería casi como si les dijera: mamá, papá, si comparto con vosotros el peso del dolor o si lo llevo por vosotros, os sentiréis mejor. Naturalmente no lo conseguirá, no hará más que propagar el duelo a la generación siguiente. Los niños que comparten el dolor de sus padres lo suelen hacer de manera inconsciente. Se basan en la fantasía ciega de que pueden salvar a sus padres. Estos niños leales por instinto suelen repetir con sus vidas las penas de sus padres y revivir sus desventuras. Estos lazos de lealtad, como los llama Hellinger, se pueden portar a lo largo de varias generaciones, con lo que el legado familiar es un legado de infelicidad. 4. El niño puede identificarse con el hermano muerto. Cuando muere un niño pequeño, la familia queda cubierta de un manto de duelo. Las ondas de dolor insoportables bloquean las manifestaciones de vida y de felicidad.
El niño superviviente hasta puede recurrir a andar de puntillas cuando está cerca de sus padres entristecidos para no alterarlos más. Los familiares que quieren librarse del dolor y de la irracionalidad de aquella muerte pueden procurar no pensar siquiera en el niño muerto e incluso evitan pronunciar su nombre. De este modo, el niño muerto queda excluido, con lo que se abre un terreno fértil donde puede arraigar una identificación. Hellinger enseña que un niño posterior del sistema familiar hasta un niño de la generación siguiente puede expresar lo que ha reprimido la familia. Esto significa que el niño posterior se puede sentir deprimido o falto de vida, separado de su esencia como si no existiera, de manera semejante a la idea de que se tiene del hermano muerto en la familia. El niño vivo puede sentir la sensación de que en la familia no lo ven o no le hacen caso, o de que no le dan importancia ni lo valoran. Hasta puede empezar a adoptar rasgos del hermano muerto, manifestando aspectos del sexo, personalidad, enfermedad o trauma de este, identificando inconscientemente con él. Identificándose, puede advertir que le falta entusiasmo, que le limita la cantidad de fuerza vital que absorbe. Puede ser como si el niño superviviente, unido en una solidaridad silenciosa con su hermano muerto, estuviese diciendo: como tú no puedes vivir, yo no viviré plenamente. Trabajé una vez con una mujer que había nacido menos de un año después de que su hermano mayor naciera muerto. Al niño nacido muerto no le dieron nombre ni lugar en la familia. La familia solo contaba haber tenido 2 hijos, mi consultante y su hermana menor. Mi consultante tampoco consideraba haber tenido más hermanos que a su hermana, pero sufría sentimientos de falta de integración. En esta familia me siento como una extraña, decía. Es como si estuviera fuera de lugar. Aunque no había manera de demostrarlo, parecía que portaba consigo la experiencia de exclusión de la familia de su hermano mayor. Cuando hubimos trabajado juntos un tiempo, me dijo que se había disuelto la sensación de falta de integración. Estas identificaciones pueden alterar significativamente el curso de nuestras vidas. Sin saberlo, sin sospecharlo, revivimos aspectos de nuestros traumas familiares con consecuencias insospechadas. Estas experiencias no son raras. Somos muchos los que vivimos solidarizados con miembros de nuestra familia que han sufrido traumas difíciles. Cuando los sufrimientos nos acosen, debemos preguntarnos, ¿de quién son en realidad estos sentimientos que estoy viviendo? Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas es que la fuente de estos suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen de un trauma, permitiéndonos desembarazarnos de los modos en que podemos haber estado reviviendo el pasado. Cuando leas las páginas siguientes, empezarás a construirte tu propio mapa del lenguaje nuclear. Seguirás paso a paso un proceso en el que te basarás en tu lenguaje, en las palabras que dices, para ayudarte a localizar la fuente de unos sentimientos que quizá te hayan sido difíciles de explicar. La construcción de tu mapa de lenguaje nuclear tiene 4 pasos. Recibirás una herramienta nueva para dar cada uno de los pasos. Cada una de estas herramientas está dirigida a obtener más información. Las herramientas son las siguientes: la queja nuclear, 1, los 2, los descriptores nucleares, 3, la frase nuclear, 4, el trauma nuclear. En el capítulo siguiente aprenderás a detectar pistas en las palabras de tu queja nuclear. Aprenderás a analizar y a descifrar lo que es tuyo y lo que procede de tu historia familiar. Al hacerlo, empezarás a romper el trance de los traumas del pasado y a poner en su contexto histórico propio los sentimientos y los síntomas que tienen aquejados estos traumas. Hasta aquí viene la segunda parte, el mapa del lenguaje nuclear. Y inicia con el capítulo 6, la queja nuclear. ¡Ay, está buenísimo este libro! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, escriban. Parece que les leo y ya las estoy arrullando. Ya han de estar hasta dormidas. Fíjense qué historia tan importante está. Esta última. Tengo un sobrino que mis primos eran gemelos, los niños, eran gemelos. Y mis primos perdieron al niño
a uno de ellos en una operación de amígdalas. Como a los 2 añitos, creo, los operaron a los 2 niños. Pues era una operación sencilla, pero pues un descuido de los papás, ¿no? De mis primos, pues el nene murió. Bueno, pero ahorita hagan de cuenta que como si se me hubiera caído el 20 con esta historia que donde nos ejemplifica el autor con el hecho, ¿no? De un hermano mayor muerto, cómo puede tocar al niño que queda vivo, ¿no? En los 4 puntos que vimos. Estos 4 puntos son súper importantes, mis Fénix. Tienen que volver a repasarlos, tienen que comprar el libro para empezar. Si no han comprado el libro, tienen un tache. O sea, tienen que comprar este libro, debe de ser como un libro de biblioteca, ¿eh? Más allá de todos los libros que hemos leído, porque trae muchas preguntas que si no van a tener que estar escuchando cada vez los audios o los videos para poder ir tomando esa conciencia. En cambio, teniendo el libro y de preferencia en físico, les va a ayudar mucho. Mi sobrino actualmente mi hijo Rodri tiene 20, ha de tener entre 19 y 21 años, pero se ha descompuesto mucho. Mucho, 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 mucho. O sea, ahorita es un niño nini. No trabaja, no estudia, no hace nada. Se encontró con una niña que está igual que él, una niña nini, de un barrio muy bajo de por acá. O sea, cosas así que la verdad apenas me enteré hace unos meses de esto en una fiesta familiar. Para colmo, la cereza del pastel, sus papás se separaron hace como 5 años o 4 años por infidelidad del papá. Pero él, desde chiquito, fíjense, el niño ha demostrado como aversión a su papá, como que antes de que el papá engañara a su mamá y todo ese rollo, o sea, ya el niño tenía una desconexión fea con el papá y se notaba en la forma en que le hablaba el niño a él. Obvio, después de que este chavo engañó a la esposa, bueno, pues el niño que ya era un adolescente se puso peor, o sea, lo insultaba, le decía cosas, le hablaba bien feo. Hoy en día solamente le llama para que le dé dinero, o sea, cosas así. Y ahorita, o sea, me cae mucho el 20 porque efectivamente, o sea, las cosas apuntan a que pues mi primo fue el que se quedó dormido, ¿no? Cuando le tocaba estar despierto para cuidarlos, porque estaban recién operaditos, y bueno, se queda dormido y cuando se despierta el niño, el otro gemelito, pues ya estaba morado, ya se había como ahogado con sus propias flemitas. Se sale corriendo con el niño en brazos para llevarlo a un hospital, pero en el camino se le muere. Entonces viene la desconexión ahí, la culpa que mi primo ha sentido, ¿no? Durante todos estos años, la desconexión que el niño siente hacia sus padres, y luego nace una niña, como unos 4 o 5 años después de esto, nace una niña que la verdad tampoco tiene ninguna conexión con mi primo. O sea, no sé, es algo muy raro. El caso es que ahorita puedo entender completamente lo que le está pasando a esta criatura, ¿no? O sea, pero imagínense, mis Fénix, aquí es donde viene este tipo de ejemplos que de verdad taladran los corazones, ¿no? No todas las personas tienen acceso a esta información. O sea, mis primos ni por aquí, ni por la mente les pasa qué está sucediendo con su hijo. Solamente lo atañen a mala conducta, a los hechos que han pasado recientes, de que ellos se separaron. No, esto va más allá. ¿Sí? Y luego entra una tercera en escena, que es la nueva novia del papá. Ahí les va y sí les voy a decir una palabrota, una pendeja, ¿ok? Que por eso me di cuenta de todo lo que estaba pasando con el niño, porque en la fiesta familiar osó decir que lo que le faltaba a ese niño era que ya lo pusieran a trabajar y ya casi no se responsabilizaran de él porque ya era un adulto, ¿no?
que ella, no sé qué y no sé cuándo y no sé qué tanto. Bueno, hagan de cuenta que ya saben que a mí me tocan a los niños, sean mis sobrinos o no, y se me enerva todo, ¿no? Entonces les dije ahí en la fiesta, les digo, cuidado porque estás pasando una línea muy delgada en tu relación con fulanito de tal. Tú no tienes el poder, o sea, o la como decisión o la moralidad para decir qué se debe de hacer con mi sobrino, porque no es su mamá. Y él tiene precisamente a su mamá y tiene a su papá. Me dio mucho coraje porque además escuchen la historia detrás de esta mujer. Es una mujer que tuvo 4 hijos y ninguno de ellos se quedó con ella. O sea, los 4 niños están con los 2 papás. O sea, entonces es una mujer que ni siquiera ha vivido en carne propia lo que es la maternidad, dado que los hijos, pues se los dejó a los papás. Entonces es tan cómodo a veces hablar desde un sitio en nuestra zona de confort y opinar donde no tenemos ni la experiencia, no tenemos la expertise y no es de nuestra incumbencia, por más que sean los hijos de nuestra pareja. Es una línea muy delgada en la que uno de verdad no debe de comentar nada, ¿ok? Lo mejor que puedes hacer es quedarte en silencio y que los padres de esos niños decidan porque tú no tienes nada que ver, ni velo tienes en ese entierro. Pero para el ser humano nos es muy fácil brindar nuestras opiniones a lo tonto. Y no me pude callar, mis Fénix, ya saben que de repente se me va, ¿no? Entonces dije, uff, ahora imagínense, no sabía yo todo esto, o sea, no había yo asociado, o sea, evidentemente sé que esa parte del árbol son los renglones torcidos de Dios, y es una familia de verdad muy compleja, pero no me había yo percatado de que sí, ya sabía que podía tener el síndrome que vimos en Sana Tuclán del yacente, pero no lo consideraba yo tan yacente porque eran gemelos, pero bueno, ahorita me quedó muy claro. Entonces, imagínense todo lo que podemos descubrir de nuestras propias familias y nos va a ayudar mucho tener esta información para observar todo el árbol, ¿no? Todo, mi prima, la que no puede tener hijos, que ya también, pues tiene 47 años y ya no pudo tener familia. Pues mi tía tuvo una ruptura con su mamá al morir, ahora sí que su mamá, al nacer mi tía en el parto. Entonces ya hay una protección en las generaciones de tener hijos es peligroso, puedo morir, los puedo dejar solos. Se fijan, en la otra parte del clan, donde mi tía también les conté que se fue a Estados Unidos y dejó a mis 3 primos y le valieron, y allá formó otra familia, hizo otros hijos, chalala, chalala. Una de mis primas tampoco pudo tener hijos, adoptó. Por lo mismo, ahorita se está repitiendo, una de mis sobrinas no puede tampoco tener hijos. En el clan hay algo que está protegiéndolas de que sean mamás, porque ha habido mucho dolor en los hijos por ese tipo de situaciones de abandono. Entonces, el árbol está resistiéndose a traer más personas al mundo en ese clan. Entonces, observen qué está pasando a su alrededor, observen los casos. Se les dificulta relacionarse con una pareja, ¿qué hay detrás? Ahora, fíjense, yo sé solamente la historia de mi abuela materna, ¿no? Que mi abuelito y ella se volvieron alcohólicos, que mi abuela en 10 años se le fue la vida, que lo perdió todo por él. Y hay una resistencia en el árbol, ahí hay una resistencia a amar y entregarte al amor de manera de que, ay, sí, no, o sea, ya hay una resistencia. Yo ya traigo esa resistencia, ya saben que yo soy muy poco emocional y a mí las parejas me van y me vienen, o sea, si tengo pareja, muy padre, y si no tengo, también, y si se termina la relación, perfecto, todos son ciclos. Yo no creo en que hay un gran amor en la vida, yo creo que tenemos la capacidad de amar muchas veces, o sea, ¿de dónde vienen todas esas ideas? Sean verdaderas o sean falsas, vienen por esa parte del árbol, ¿no? Esa resistencia a decir, no, ya hubo un miembro
en el árbol, y tal vez muchos otros que yo no sé, porque tal vez mi abuela también estaba reparando algo, que sufrió demasiado y es más, dejó la vida en esa relación, ¿no? Importándole un cacahuate hasta a sus hijos. Y a mí me fui al extremo, no, o sea, yo ninguna pareja jamás en la vida va a estar por encima de mis hijos. Jamás, ¿no? O sea, ya hay una reparación de esa situación en el clan. Ahora mis hijos ni siquiera quieren tener familia, o sea, están resistiéndose mucho ahorita a establecer relaciones, a tener novias, están como en resistencia. Y eso solamente les estoy hablando del lado mío, o sea, del lado de mi, y del lado mío materno. Del lado de mi papá no tengo ni la menor idea. He tratado de responder las preguntas que dice el libro, pero la verdad no tengo idea porque no conozco la historia de mi papá. Y ahora si a eso le echan, en el lado de mis hijos, la historia del papá de mis hijos, ¿no? De mi suegra, de mi suegro, o sea, imagínense la diversidad de historias que se desencadenan en un árbol y que pueden también provocarnos un trauma. Entonces, esto es de mucha investigación, de mucha toma de conciencia y de si no conoces tu historia porque fuiste adoptada, porque no conociste a tu papá, no conviviste con él, como es mi caso, las memorias emocionales nos dicen mucho, la manera en la que reaccionamos hasta ciertas cosas. Entonces, mucho ojo con eso, mucho ojo con el lenguaje, mis Fénix. Otra cosa, ayer hasta me desvelé un poquito con mi amiga de Estados Unidos, porque mi amiga de Estados Unidos, que les he dicho que fue mi mejor amiga durante muchos años, y creo que en alguna ocasión ya les comenté que vive anclada en la época de la secundaria. Bueno, pues ayer apareció el peine y no saben cómo me está ayudando el libro, porque dijo ella, le mandé un audio, ¿no? Me mandó una foto de una amiga de la secundaria con un amigo de la secundaria que parece que están saliendo, se reencontraron y salieron. Y yo, con ya saben, mi honestidad totalmente, Doctor House, le dije, le mandé un audio que decía así, ay, qué horror y qué hueva me dan, ¿no? O sea, qué afán de estarse aferrando al pasado y habiendo tantas personas por conocer. Ay, no sé, le dije, no sé, ya sabes que yo no hago clic con los de la secundaria. Y entonces me manda mi amiga un audio en la noche que dice, ay, me quedé pensando por qué tú no haces clic con los de la secundaria y te cuesta tanto trabajo, o sea, y te cae gordo el tema, ¿no? Y me dice, pero es que nuestras circunstancias son muy distintas. Y escuchen las frases poéticas de mi amiga. Dice, yo la verdad es que la secundaria fue la mejor época de mi vida. Se los digo hasta con la entonación, ¿eh? O sea, fue la mejor época de mi vida, fue lo máximo, fue la época en la que fui más feliz, en la que conocí a mi primer amor, que justamente es este chavo que anda con esta otra amiga ahorita, ¿no? En la que conocí a mi primer amor, en la que, o sea, mi amiga hablando con todas sus ilusiones y a mí haciéndome cortocircuito, el lenguaje, ¿qué dice el autor? Escucha tu lenguaje, escucha las palabras. Imagínense, mis Fénix, si yo declaro y vengo declarando desde hace mucho tiempo que la época de la secundaria fue mi mejor época, fue en donde fui más feliz, en donde está mi energía anclada. Y de que salimos de la secundaria tiene 35 años que salimos de la secundaria. Entonces estoy invalidando todos esos 35 años, porque tengo un anclaje a una época que ya pasó, que ya fue, que ya, ¿ok? Muy diferente sería decir, me la pasé muy bien en la secundaria. La verdad fue una buena época, pero escuchen, ¿qué va de una buena época a la mejor época de mi vida? El lenguaje hace una gran diferencia en nuestros procesos de evolución y de manifestación. Entonces ayer, no, hombre, le mandé, o sea, como 10 audios, ¿no? Haciéndole ver todo esto. Mi amiga al día de hoy no ha tenido relaciones satisfactorias
en su vida, hay un bloqueo de energía, que no sé si venga de eso, yo creo que viene de sus padres también, aunado a todo esto, no pudo tener familia tampoco, es sobreviviente de un cáncer muy agresivo, o sea, ha tenido en su vida también cosas hermosas que vivió y que ha sobrevivido y que, o sea, su vida ha sido rica en experiencias, tanto buenas como malas. A sus 50 años es una mujer con mucha experiencia, se fue a Estados Unidos, emigró para allá, se abrió paso allá, llegó a ser gerente, en restaurantes, puso su propio restaurante, o sea, una mujer con mucha ambición y que ha cumplido muchos de sus sueños, pero hay un bloqueo, o sea, todo eso no la está frenando en lo profesional porque es una mujer muy exitosa, sino que la frenó en las relaciones de pareja. Entonces, ayer le dije, si no escuchas tu lenguaje, tus palabras, o sea, vas a seguir teniendo ese bloqueo. O sea, vas a seguir manifestando esas cosas en tus relaciones de pareja. Entonces, aguas, mis Fénix, por favor, revisen sus palabras, qué tanto estoy repitiendo, porque yo creo que por ahí va esta parte ahorita de la queja nuclear, ¿no? Como que este capítulo que viene, como de qué me estoy quejando constantemente, o sea, si esa fue mi mejor época en la vida, entonces todas las demás, mis demás años, mis otros 35 años han valido madre, o sea, no hay nada bueno que rescatar. ¿Se dan cuenta a veces lo injustas que somos con nosotras mismas? Carajo, soy sobreviviente de cáncer, ¿ok? Estoy libre de eso. No, hombre, o sea, muchas personas no pueden decir esto. Vine y triunfé en un país que es inhóspito, ¿no? Porque Estados Unidos ya saben cómo es, o sea, no, pues yo vine y la armé aquí. ¿Ok? Qué padre, ¿no? O sea, cuántas cosas tengo que agradecer, pero solo me concentro en una etapa que ya quedó hace mucho tiempo atrás y que está bloqueándome. Entonces, aguas con todo esto. No he podido todavía analizar, porque me voy a dar a la tarea de analizar por dónde mi amiga está, viene de sus padres esto. Yo creo que sí, ella trae una desconexión con su mamá, porque su mamá fue una mujer muy poco cariñosa, muy así como que muy en lo suyo, ¿no? Y no, realmente no fue una mamá como apegada a sus hijos. Entonces puede que venga de ahí, porque ya también dijimos que la mamá es una influencia muy fuerte en nuestras relaciones de pareja. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a leer sus comentarios. Muy revelador este libro. Almita, no he tenido casos así con mis papás, pero mi mamá tuvo dificultades cuando nací, así que veo cómo afecta todo en tu relación familiar. No, mi carito, yo creo que sí. Tú tienes una desconexión con tu mamá. Aguas ahí, presta el foco y mira, ya salió. ¿Por qué? Si tu mamá tuvo dificultades cuando naciste, seguramente tuvo estrés. O sea, esta primera pregunta que les dije que me identifiqué también con ella, ¿no? ¿Pasó algo traumático cuando tu mamá estaba embarazada de ti o al momento de que naciste, o sea, o los primeros años de tu vida, o sea, tuvo ansiedad, depresión o estrés, depresión postparto? O sea, entonces sí, a mí me queda claro que tú traes una desconexión con tu mamá y tu mamá contigo. En cambio, con tu papá es distinto. Pero explora eso, ¿eh? Explora eso porque no es verdad que no tengas casos así con tus papás. Sí traes una desconexión con tu mamá. Entonces, por eso también es que traes una dificultad para relacionarte. Si a eso le añadimos lo que vimos en Sana tu Clan, de que tu papá te sobreprotegió, entonces aguas ahí. Y si tu papá te sobreprotegió, pudo haber sido porque él también se haya dado cuenta de la desconexión que tenía tu mamá contigo. Porque cuando tenemos pues un punto de quiebre con alguno de los progenitores, puede que el otro nos quiera dar todo el amor que siente que a su pareja le falta darle al hijo.
Entonces, aguas. Dice, Almita, yo estaba como tu amiga al anclarme a un novio diciendo que era el amor de mi vida. Sí, mi carito, yo creo, ¿quién más ha pasado por esto, chicas? De repente que dice, ay, no, es que fulano de tal, el amor de hace 30 años, ¿no? Bueno, no, ustedes no están de la edad mía, pero mi amor de la juventud, mi amor fueron nuestros primeros amores. Y acuérdense que también ya hablamos de la fractura original, que ni siquiera es ese novio que tuvimos. La fractura original ahora la entiendo también mucho mejor. La fractura original es precisamente ese quiebre que tuvimos con alguno de nuestros padres. O esa lealtad, alguna cosa de esas es la fractura original. Entonces, aguas cuando nos anclamos a mí me pasó, y ayer también se lo decía yo en los audios a mi amiga, no creas porque dice mi amiga, fíjense, o sea, aguas también con lo que viven las amigas, porque a veces creemos que también necesitamos vivirlo nosotros. Mi amiga me dijo, no, es que tú lo ves desde otro punto de vista, Almis, porque es que tú conoces, o sea, y sabes, y has tenido relaciones, o sea, has tenido contacto con todos tus exnovios. Este, tú sabes qué pasó con ellos, cómo están. Es que yo quisiera saber qué pasó con este chico, ¿no? Saber de él, saber. Y dice, ¿tú como ya has vivido eso? Y le dije, entonces me quedé así, o sea, y le dije, sí, a ver, vamos por partes. Sí, ajá. Pero ahí te va lo que había en mí tras ese afán de estar sabiendo de mis exnovios, porque a mí también me pasó, mis Fénix. Ay, fulanito de tal, ¿no? Perenganito, bueno, yo he tenido muchos novios, ¿no? Pero yo también me pasó una época y recuerdo que una vez uno de mis jefes me dijo, qué afán, Almita, es que no entiendo qué afán de estar sabiendo de tus exnovios. Yo tampoco lo entendía hasta que entendí el punto de quiebre que tuve con mi papá. Y cuando les conté que hace unos años yo quería otra vez volver a buscar a mi papá y que Daniel, mi pareja, como buen psicólogo, me dijo que para qué, ¿no? Que cuál era el objetivo de buscar a mi papá, que qué quería yo, que mi papá me dijera, ay, sí, perdóname, te he tenido estos otros 20 años, porque nos conocimos cuando yo tenía 20, ¿no? Y cuando yo quería volver a verlo, fue como a los 40 y tantos, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, ¿qué quieres que te diga tu papá? Estos últimos 20 años te he tenido mucho en la mente y sí, la verdad, te quiero y estoy tan arrepentido de no haber mantenido la relación durante estos 20 años. O sea, ¿quieres que tu papá te diga eso, que te reafirme? Puede que te lo diga, pero puede que también te diga, ¿para qué me buscas? ¿No? O sea, me vas a causar un problema con mi familia, como pasó la primera vez que lo buscaste. O sea, ¿quieres volver a abrir esa herida? ¿Qué necesitas de tu papá? O sea, ¿qué es lo que necesitas? Y ahí me quedó todo claro. Dije, tiene toda la razón del mundo. O sea, ya no necesito esa reafirmación. Lo que yo quería saber era, ya conocí a mi papá. Y la verdad, chicas, es que yo quería también volver a ver a mi papá para preguntarle todas estas cosas de su familia. Porque yo, pues, o sea, ya traigo desde hace muchos años todo esto del árbol, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo quiero saber quiénes fueron mis abuelos, qué pasó, o sea, todas esas cosas. Pero bueno, lo que había atrás de la necesidad de saber cómo estaban todos esos novios a quienes yo había amado alguna vez con todo mi corazón, espérate, Kira, era la necesidad de reafirmarme, ¿ok? Y cuando esos novios, varios, dos de ellos me dijeron, no es que tú, Alma, siempre vas a ser el amor de mi vida, ya casados, fíjense, casados con hijos, vas a ser el amor de mi vida, yo siempre considero que fuiste la mujer más importante. ¡Uf! ¿No? Mi ego hasta el pinche infinito. Ay, soy imposible de olvidar, ¿no? Decía yo. Fíjense qué babosada. Y entonces eso me reafirmaba la parte de mi papá en la que yo sentí que no fue importante, porque después de que me conoció me desechó, ¿no? Entonces no fue importante para él y
busqué mucho tiempo ser importante para los hombres que me topé en mi vida. No importa si fue el amor de hace 30 años, yo quería escuchar de ese amor, ay, que yo era inolvidable y que había sido el gran amor de su vida. ¿Sí me explico? Entonces, estaba yo, no era que fuera para mí importante ser eso para ellos o no serlo, es que estaba buscando a través de ellos esa validación de papá, ¿sí? Y qué bueno que me di cuenta y qué bueno que lo corregí y qué bueno que Daniel entró a mi vida y me hizo ver tantas cosas, porque si no ahora estaría buscando esa validación con quién creen. Si lo busco con los hombres de mi vida, ¿quiénes son los hombres de mi vida en este momento? Mis hijos, ¿ok? Mis hijos y pobres de mis hijos, ¿no? Estarlos cargando con, ahora valídenme, díganme que soy la mejor mamá que tienen, pues soy la única que tienen, no les queda de otra, ¿no? Pero bueno, mis Fénix, entonces aguas con todo esto, por favor, más allá del amor romántico, de los mitos, del amor romántico, de todo eso, seamos ya mujeres serenas, juiciosas, enfocadas. Y no sé si esté mi Ángela todavía, pero yo espero, Angelita, creo que ya se salió, pero seguro va a escuchar la grabación. Yo espero, Angelita, que ahora que vino Jorge, hayan hablado de todas estas cosas. Jorge es su pareja. Acuérdense que lo conoció en un viaje y que están viviendo una historia de amor muy padre, pero es un amor a la distancia. Y como les dije, a veces es difícil conocernos de esta manera a la distancia, entonces es importante preguntar todo, 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 todo. O sea, pero bueno, espero que escuche la grabación. Bien, y luego dice, ajá, yo estaba como tu amiga vida, ya no lo digo ni lo siento, gracias a cerrarme mi ciclo con él, en el reto que nos pusiste a cerrar ciclos. Ay, mi carito, tú bien aplicada. Sí, de hecho, era yo o ella, dice mi papá. Ah, ok, ok. Pero lo que decías de que no te había pasado nada de eso era porque gracias a Dios no tienen ningún hermano muerto. Ok, ya te entendí. Dice Alicia, pero ¿cómo superar eso? Pues lo vamos a ver en el libro. No se, ¿cómo se dice? No se pongan ansiosas. Yo también tengo mucha ansiedad por ver qué más nos va a dar este libro, nos va a revelar. No, Kira, porque es importante seguir los pasos y ahora sí hacerlos. ¿Mm? Dice, y eso es falta de confianza, dice Ana Laura, el querer escuchar que eres lo mejor. Exacto, claro, claro que ya lo diste, Ani, es falta de confianza. ¿Y por qué es una falta de confianza? Porque necesito que me reafirmen, necesito que me digan, porque no tuve esa carencia de papá, y entonces quiero que, saber que soy importante para otros. Y aguas, porque, a ver, mamá ya ven que, bueno, es que tanto mamá como papá afectan nuestras relaciones y también nuestro éxito profesional. A veces por este tipo de situaciones no podemos brillar en los trabajos y en el dinero, ¿no? Porque no tengo esa confianza en mí mismo, en los negocios, en las ventas, en los emprendimientos. Entonces, esto no nada más afecta a lo que pasa en las relaciones de pareja, nos afecta en todo. Entonces, sí es falta de confianza, es falta de confianza en uno mismo, es falta de seguridad, esa es la palabra, porque eso es lo que nos da papá. Papá nos da la seguridad. Vean, por ejemplo, Caro, ¿no? Que ha tenido una relación muy padre con su papá, o sea, ella cómo ha medido sus relaciones. No, pues no, nadie, ¿no? O sea, me tienen que tratar así, me tienen que tratar de esta manera, y si no, adiós. O sea, está en el extremo, ¿no? Se ha ido como a ese exceso de confianza y no les ha dado la oportunidad a sus parejas porque energéticamente ese lugar de las parejas lo sigue ocupando su papá. En el buen sentido, ¿no? Porque ella tiene una relación bonita con su papá. No siempre pasa así, les he contado también de mi amiga Lili, que tiene una extraordinaria relación con su papá, sus papás son a todo dar, ¿no? Y mi amiga Lili es una mujer súper bien plantada, a pesar de que tuvo un divorcio, ahorita en este segundo matrimonio en el que ya lleva 16 años, es una mujer que la lleva muy bien con su marido.
Entonces, o sea, es una mujer que de verdad irradia seguridad, es una mujer muy bien plantada, pero tiene eso, o sea, mamó esa seguridad de papá, o sea, desde muy pequeñita y, o sea, lo que le tenía que dar mamá también lo obtuvo. Entonces, no todo el mundo tiene toda una historia trágica ni nada. Hay algunas partes que sí nos afectan. También mi amiga Lili tiene ciertas cosas que vienen derivadas de esa relación con mamá y papá, que también en algunos puntos no la ha dejado ser muy funcional, o sea, pero a veces son los menos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí las dejo con esto, me voy volando, reflexionen y nos vemos mañanita para seguir avanzando con este libro que está súper bueno y ver qué más herramientas nos va a dar el autor. Por lo pronto, el lenguaje, Miss Fénix, el lenguaje, escuchen, 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 ¿sale? Y pues la historia familiar, eso es lo que debemos de tener ahorita de información. Les mando un abrazote, cuídense mucho y las veo mañanita. Adiós.